Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de videos usando la placa de desarrollo ESP32 para la materia de tecnologías para la automatización de Ingeniería en Sistemas de la UTN Facultad Regional Córdoba. Y en este video y proyecto vamos a ver cómo controlar un servo a través del teclado. El servo ya vimos un poco cómo funciona, que necesita, bueno, alimentación y masa, y una señal de control que debe ser una señal PWM bastante específica, cosa que ya vimos. ¿Qué salvedad tiene esto? Antes nosotros lo controlábamos usando un potenciómetro y a medida que movíamos el potenciómetro el servo se iba incrementando, decrementando. Ahora lo vamos a hacer de otra forma. Primero que vamos a entrar a la posición deseada por teclado. Y segundo, cuando pasemos de una posición inicial a otra final, lo vamos a hacer con una velocidad lineal controlada. ¿Sí? Esto es una técnica que se usa mucho, eh, ese perfil de velocidad lineal, y esa velocidad la vamos a poder controlar con una variable. Además, me trabé un poco. Hay otras técnicas que son de tipo cúbica, pero acá es muy difícil de implementar con estos tipos de microcontroladores. Y con este tipo de servos, digamos, cómo trabaja. El servo lo vamos a manejar con una librería llamada ESP32servo.h, o sea que ya no vamos a tener que escribir de forma cruda, directamente esa librería me va a permitir escribir el ángulo deseado y automáticamente va al ángulo deseado. Por otro lado tenemos un teclado de membrana de tipo matricial que tiene, en este caso, 3 columnas y 4 filas. O sea, tiene 7 pines de conexión. Los amarillos que están acá son para las filas y los azules son para las columnas y tienen que ir en ese orden. ¿Sí? No importa los pines al cual estén conectados. Yo después lo voy a definir por programa. ¿Cómo funciona esto? Y bueno, es una matriz de contactos. O sea, si yo presionara, por ejemplo, el número 4, yo sé que está en la fila 1, perdón, en la columna 1, fila 2, o sea, se va a activar la columna 1 y la fila 2. Para cualquier otro número, el 9 va a ser la columna 3 y la fila 3, por ejemplo. Entonces, con eso yo ya podría, viendo qué par de pines están activados, podría decir, bueno, qué tecla yo presioné. En este caso, no lo vamos a hacer así de forma cruda, digamos, al criollo, sino que vamos a usar otra librería que nos proporciona para manejar ese tipo de teclados. Bueno, sin más, vamos a ir al void loop y vemos que las dos líneas son incluir las librerías. Include el ESP32 servo.h para manejar el servo y include keypad.h. Obviamente que esas librerías tienen que estar cargadas acá, ¿sí? En el Library Manager. Si no las tuviera, tendría que cargarlas como hicimos antes, buscar acá y demás, ¿sí? Pero bueno, ya están cargadas, así que vamos a concentrarnos en el sketch. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aparte de definir la variable al cual va conectada el servo, el, el pin al cual va conectado el servo, que es el 12 en este caso, tengo que definir el número de filas, 4, el número de columnas, 3. Esto, ponerle define y ponerle constant int es exactamente lo mismo. Ahora voy a definir también con define una variable dt, que es un acrónimo de delay time, en milisegundos. Con esa variable voy a controlar la velocidad al cual se va a mover de grado en grado. O sea, por cada grado de incremento van a transcurrir 10 milisegundos. Entonces, en este caso, si vale 20, el valor original era 20, acá lo estuve cambiando, ¿sí? Si vale 20, tendré un grado cada 20 milisegundos, o sea, tendré 50 grados por segundo, sería la velocidad con que se va a mover. ¿Sí? O sea, no va a ir directamente a la máxima velocidad que puede, sino yo lo voy a ir llevando de a poquito, digamos. Después tengo que definir otra variable que me la va a pedir más adelante, que es una variable de tipo char, carácter, se llama keys, es una matriz que tiene el número de filas y el número de columnas que definí previamente, o sea, 4 filas, 3 columnas,
y se pone de esta forma. Esos parámetros van entre corchetes, ¿sí? La cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz, y se define con llaves, ¿sí? Una llave principal y otras acá adentro. Se va a definir, digamos, cada fila, ¿sí? Es un conjunto que está dentro de estas llaves y van separadas por comas. O sea que la primera fila lo defino como el carácter 1, entre comillas simples, coma, el carácter 2, coma, el carácter 3, y así sucesivamente. Si se fijan, esto es exactamente un mímico de este teclado. Yo podría definir distinto acá, podría definir en vez del 4, digamos, ponerle, no sé, un 2. Entonces, cuando yo lea la tecla, cuando haga la función de lectura, lo que me va a leer en esta posición sería un 2 en vez de un 4. No tendría sentido, pero se podría hacer. En vez del asterisco, en vez del numeral, le podría poner otro carácter, por ejemplo, una A. ¿Sí? Es factible. ¿Está bien? Bueno, luego, ¿qué tengo que definir? Una variable de tipo byte, también vector, le llamo pinRows, con dimensión, número de filas, y son en orden los pines al cual van conectadas las filas. Fíjese que es el 23, perdón, el 22, el 21, el 19 y el 18. ¿Por qué quedaron dos acá entre medio? Se preguntarán ustedes, ¿por qué dejé esos dos? Porque justamente esos son pines especiales que son el TX0 y el RX0 que se usan para la transmisión serial. Luego, defino los pines al cual van conectadas las columnas, que son sucesivamente el 4, el 2 y el 15. Lo puse así porque están al lado para facilitar que el conexionado sea más prolijo. Digamos, no importa a cuál lo conecte, simplemente que acá sea coherente en la definición y en el orden al cual están conectados. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a instanciar de la librería Keypad un objeto que le voy a llamar Keypad, casualmente, la diferencia es que este está con mayúscula, este está con minúscula, ¿sí? Mediante la función constructora Keypad, que me pide ciertos parámetros. Me pide el parámetro keys, que es el que yo definí acá, ¿sí? Y usa un submétodo que se llama makeKeyMaps. O sea, me hace un mapa de las teclas basado en esa matriz que yo definí llamada keys. Me pide los pines al cual van conectadas las columnas, que sería este vector, perdón, las filas, los pines al cual van conectadas las columnas, que sería este otro vector, el número de filas y el número de columnas. Con eso tengo ya el teclado inicializado. Después voy a definir una variable string, que le voy a llamar cuenta str. ¿Sí? La diferencia entre string y carácter es bastante notoria, digamos. El string es no solo una variable, es también una clase. O sea, una variable que pertenece a la clase string no solo funciona como variable, sino también como objeto, o sea que tiene métodos. Por ejemplo, un método muy utilizado es cuando yo le sumo, digamos, si a una variable string le sumo un carácter, lo que hace es ponerlo a continuación. También tiene otra función que se llama toInt, que si es un número me lo convierte a entero, por ejemplo. Y la función es muy interesante, por eso es muy poderosa esta clase string. ¿Sí? En cambio, si yo tuviera caracteres y los sumo, imaginemos que sumara el 1 con el 5, no me daría ni el 15 ni el 6. Me daría la suma del valor ASCII correspondiente al 1 más la suma del valor ASCII correspondiente al 5, que me va a dar probablemente un carácter especial. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Los strings también tienen dimensiones, no tienen dimensiones fijas, tienen dimensiones no ilimitadas, pero variables. Y ¿cómo se conoce, sin saber la dimensión, cuando termina el string? Bueno, el carácter terminador es el carácter null, o sea, nulo. O sea, el ASCII 0, que no es lo mismo que el carácter 0, que es esto, que tiene un número ASCII que no lo recuerdo en este momento. ¿Sí? Después, bueno, defino tres variables que la defino como volátil porque la voy a usar en una función, que son la posición inicial, en este caso 90, la posición final, que va a ser, en este caso también está inicializada a 90, y otra variable entera que va a ser la posición, que va a ser los sucesivos valores que yo le voy a ir mandando cuando escriba en el server. ¿Sí? Además,
obviamente que tengo que instanciar el servo. Le digo, de la clase servo, hacerme un objeto que se llame servo-1. Por ahora no me pide ni siquiera hasta dónde está conectado. Vamos a ver que le tengo que decir a dónde va a estar conectado mediante otra. Voy al setup. Bueno, inicializo el puerto serial para mostrar estas cosas que aparecen acá. Y acá sí, necesito el servo 1 attach pin servo. O sea, le estoy diciendo, el servo 1 está conectado al pin, en este caso 12. Así ya sabe cuando tiene que escribir en qué pin tiene que escribir. También tiene otra orden o función que se llama write. O sea, al servo 1 le escribo el valor de posición inicial. En este caso le escribo 90. Acá hay que tener cuidado, porque esto puede estar en cualquier lado, digamos, inicialmente. Entonces, yo cuando escribo la primera vez, no tengo ningún tipo de control sobre la velocidad con la cual va a ir. Si fuera una articulación robótica, tengo que posicionarla cerca del valor en cual definí como posición inicial. Porque si no, va a tener un movimiento muy brusco que puede dañar algo, puede tomar demasiada corriente, quemar el servomotor. O sea, hay que tener ciertas precauciones con eso. Luego usaríamos con el void loop. Y entonces, ¿qué le digo? Bueno, char, una variable char, que fíjese que ya no la definí antes, la puedo definir acá, no hay ningún problema. Cuando la uso por primera vez la defino, ¿sí? ¿Y qué hace? Keypad.getKey. ¿Qué me está diciendo? Hay una tecla presionada. O sea, si hay una tecla presionada, devuélvemela, si no, no me devuelvas nada. ¿Sí? Porque yo no sé en qué momento es asíncrono, yo no sé en qué momento alguien me va a apretar una tecla. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, lee si hay una tecla. Si no hay nada, va a haber vacío. Ahora, le digo, si hay una tecla, ese key, que a su vez es una variable char, también le puedo usar como una comparación lógica. Si es distinta de 0, significa que hay una tecla. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero le imprimo acá para ir viendo qué tecla apreté. Y segundo, a la variable esa, cuenta string, que era una string, a lo que tenía le agrego ese valor de carácter que me devuelve la tecla. O sea que lo voy a concatenar, va a estar a continuación. ¿Sí? Si no había nada, me pone la primera tecla. Si había, no sé, un 0 y después pongo un 1, me va a aparecer 0, 1. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando veamos acá en el monitor serial cómo funciona. Luego, ¿qué hago? Bueno, algunas comparaciones. ¿Sí? Tengo que decir, bueno, cuando llegué al final, porque ¿cómo voy a manejar esto? No lo voy a manejar con un carácter terminado. Lo voy a manejar directamente con una longitud fija. O sea, cuando llegue a 3 teclas apretadas, ahí voy a considerar que es el valor que yo quiero darle de consigna. ¿Sí? O sea que si quiero poner el valor 0, no basta con poner el 0. Tengo que poner 0, 0, 0. Si quiero poner 45, tengo que poner 0, 45. O sea, está programado así, digamos, por mí, ¿no? Obviamente. Se podría poner de otra forma, con un carácter pero de determinación, que puede ser el asterisco, el numeral, pero se complica un poco. En aras de la simplicidad lo vamos a usar así. O sea, vamos a definir que el usuario tiene que entrar 3 números, ¿sí? Y cuando se llegue a que tiene 3 teclas, ahí lo tomo como que realmente se completó la entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Acá hago una comprobación, casualmente eso. Si la longitud de esa variable string, es otro método que tiene la variable string, devolverme la longitud, es 3, ¿qué hago? Bueno, a la posición final a la cual lo quiero llevar, le asigno, fíjese que es muy poderoso esto, porque tengo variables carácter, pero con cuenta string.toInt me convierte ese 0, 0, 0 en el número 0, o 0, 4, 5 en el número 45. ¿Sí? Es bastante poderosa esta clase string. ¿Dónde estaba? Acá. Y bueno, ¿qué hago con esto? Vaciar esa variable. ¿Sí? Pues ya lo tengo en la posición final acá. Entonces la vacío para que quede vacía para la nueva entrada. Ahora hago un chequeo, porque podría darse que me pusieran, no sé, 780 y es un valor que no voy a poder darle. Entonces, digo, si la posición final es mayor que 180, no, digo, incorrecto, ingresa de nuevo el ángulo. ¿Sí? Y le aclaro acá que entre 000 y 180, inclusive. Ahora, ¿qué hago? Si
la posición final es menor o igual que 180, es una posición válida, digamos, ¿está bien? Y la posición final es mayor o igual que cero, o sea, si está entre 0 y 180 básicamente, ¿sí? Es menor o igual que 180, o mayor o igual que cero, y a su vez hubo un cambio, porque si estaba en 45, por ejemplo, y le puse de nuevo 45, y sí, sí, no me tengo que mover. O sea, ¿para qué me voy a mover si tengo que moverme al mismo lado? ¿Sí? Entonces, si se da que eso es verdadero, significa que me tengo que mover a algún lado. ¿Sí? Válido. Entonces voy a usar esa función, aplicar, que lo definí más abajo, ya vamos a ver qué significa. Y bueno, hago que la nueva posición inicial del cual voy a partir en la próxima va a ser la posición final actual. Luego viene la función aplicar, fíjese que es void, o sea, no me devuelve nada. ¿Y qué hace? Bueno, primero, serial aplicando cambios para que el usuario sepa, digamos. Ahora vienen dos, porque acá hay dos posibilidades, que vaya para adelante o vaya para atrás, y acá me cambia el contenido. Entonces, si la posición final es mayor que la posición inicial, significa que voy a ir hacia adelante, o sea, voy a incrementar. ¿Qué hago? For, valor inicial e índice. Acá, el índice es esa variable post, que le doy como valor inicial la posición inicial, ¿sí? La condición de parada, que va a ser cuando la posición es menor o igual que la posición final, y el incremento, que en este caso es positivo. Post se va a incrementar. O sea, si va, por ejemplo, de 45 a 90, la primera va a ser 45, la segunda 46, 47, y cuando llegue a 90, para. ¿Sí? Entonces, al servo 1 le escribo la posición. Y luego espero ese dt que yo definí. O sea, me da la velocidad. O sea, cada vez te mueve un grado, y ese grado tarda dt de delay entre medio. O sea, como dije, la velocidad va a ser unos 15 milisegundos, como dice acá, está para, lo copié de algún lado, ¿sí? Pero con dt yo puedo manejar la rapidez con que esto se mueve. Ahora tengo otro if, que es cuando tengo que ir para atrás, ¿sí? No es lo mismo ir para adelante que ir para atrás. Cambia acá, esto no cambia, pero cambia esto y cambia esto, ¿sí? O sea, tengo un bucle for que es igual que el anterior, pero ahora va a terminar cuando la posición sea mayor o igual que la posición final, ¿sí? Y el índice post lo voy a decrementar, ¿sí? Acá es lo mismo. Le escribo la posición, espero ese intervalo de tiempo de t. Luego, ¿qué hago? Bueno, la posición inicial actual es de la que parto, es la posición final al cual lo llevé, y en el monitor serial imprimo la posición actual, le pongo el texto posición actual e imprimo la posición final, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Y hay que tener cuidado, fíjense que acá quedó más o menos en un ángulo de 150 grados. Cuando yo compile esto, se va a ir directamente a cero acá bruscamente, pero yo no tengo forma de controlar. Es decir, se fue automáticamente ahí, ¡tuc!, a cero. Acá me dice, bueno, abajo, en el monitor serial, ingrese ángulo entre 0 y 180. Voy a ingresar un ángulo, imaginemos que queremos ir a cero. Cuando llega a 3, ¡tuc!, automáticamente aplicando acá, y se ve que fue despacito. Vamos a imaginar que lo podemos querer volver a 90. Y prestemos atención más que al monitor serial ahora a cómo se mueve el servo, ve que se va moviendo con una cierta velocidad. Podría ponerle 468 y me va a decir, no, incorrecto. Ingrese un ángulo entre 000 y 180. ¿Sí? Podría mandarlo hasta en 90, podría mandarlo, no sé, a 150 y va despacito a 150. ¿Sí? O sea, lo voy llevando de una manera controlada, lo cual es una técnica que se usa mucho en robótica. Digamos, es decir, hago un movimiento lineal cuya velocidad va a ser constante, no me muevo hacia lo loco, digamos, el servo, bruscamente, sino que lo voy llevando controlado. Un perfil de velocidad lineal que se llama. Hay otros perfiles que son un poco más complicados, que son cúbicos, tangente hiperbólica, digamos que tienen muchas ventajas en servos grandes, pero acá son difíciles de hacer con esto, con esta librería y con este tipo de microcontroladores. O sea,
digamos, se podría llegar a hacer, pero habría que ir paso a paso, ir variando esos tiempos, porque yo la variable que tengo es el tiempo que espero. Entonces, creo que se podría llegar a hacer, pero habría que ponerse a programar un rato. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos en esto, me dice que la posición actual es 150, lo quiero mandar, por ejemplo, no sé, a 45 grados. Ahí no puse el cero antes, ¿eh? A 0,45. Cuando todo llega a los 3, sí, ves que va despacito a 45. ¿Sí? Ahora bien, puedo cambiar esa velocidad, que depende de ese parámetro de t que definí acá. Imaginemos que lo ponemos a 40 en vez de 20. Se va a ir a la mitad de velocidad que el anterior, en el caso anterior. ¿Sí? Si lo pongo en 40, ahora cuando se mueva se va a mover más lento. Por ejemplo, está en 90, lo quiero llevar a 0. Ven que va, o sea que puedo ver, digamos, controlar la velocidad con la cual se traslada con esa variable 150, ven que va mucho más despacito. ¿Sí? Y bueno, si lo quisiera hacer más rápido, simplemente bajo ese valor de delay time, o sea que va a ir más lento. Y bueno, con esto creo que ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en próximos videos.